Entonces el color naranja, donde primero se había leído salud, empezó como a tener unas grietas negras y parecía formarse como si fueran lajas. Muy impresionante, cuadrado, todo cuadrado. Y formó un ataúd, por lo que se pronostica luto. Sí, como una salud, un deterioro de la salud y luto. Por primera vez vi en Salinas nubes, muchas nubes, nunca hay nubes en Salinas y estaba lleno de nubes. Entonces el sol no se lo vio salir bien al disco solar, tardó mucho, mucho, mucho en salir el disco solar. Entonces mientras salía se formaba como unas nubes, o sea, atrás de las... Era como si el sol iba subiendo atrás de las nubes y por ende se formaba sobre las nubes como si fuera un teatro de teatro de sombras. Y primero se formó la cara de un sol, de Latu. Y ahí decían los mayores que el Atus representa la viveza, el robo, la malicia, el abuso, digamos. Y después esa cara de zorro se transformó en un rostro de un puma. El puma tenía los ojos rojos que los abrían y los cerraban, muy fuerte esa imagen. Y después se transformó en un pájaro, en un cóndor, por lo que Huanca decía que había iba a haber luto. Del centro ese, donde estaban las nubes y el sol y todo eso, salía como dos nubes largas alineadas que salían así hacia el costado, eran dos que iban paralelas y cada tanto como que chocaban y después seguían paralelas y volvían a chocar. Larga la nube, larga, larga. Entonces Juanca decía que iba a haber un enfrentamiento de ideologías políticas opuestas o un enfrentamiento de clases sociales opuestas. Y luego, cuando por fin salió el sol, salió en forma de huevo blancuzco, lo que indica hambre, hambruna. Así que bueno, no, ni siquiera dio ganas de cantar después de hacer esa lectura, la verdad. Entonces, significa que se viene un periodo difícil. Ya la lectura del año pasado fue una lectura complicada y la lectura de este año para mí fue todavía más difícil. Eh, y esta lectura nos sirve justamente para adaptarnos, ¿no? O sea, el Tata Inti avisa, el William Uma se llama la persona que interpreta el mensaje, el que sabe el lenguaje de los elementos de las energías superiores de la naturaleza y el cosmos. Entonces el William Huma interpreta para que nosotros nos podamos adaptar, ¿sí? Entonces si yo veo que va a haber como yo les digo, mi interpretación fue eso de que el naranja se hizo negro, se hizo ataúd, eh, entonces significa que hay que cuidarse mucho, ¿no? Y no renegar, no ponerse mal por lo que viene, que va a ser difícil, pero tratar de cuidarse sobre todo. No sé, es lo que me nace a mí, digamos, si se va a poner así, deterioro de salud de ataúd, y bueno, me cuido, ¿no? O sea, eso. Eh, bueno, va a haber hambre, ¿no? Así que está bueno que sepamos cocinar, justamente, que nos sepamos nutrir, que sepamos cocinar con los elementos que hay. Y bueno, como dice mamá Cusiquilla, ¿no? Frente a situaciones así hay que unirse, hay que no olvidarse de a quién le falta, de estar atentos en el AILU, que todos tengan, sí, ver de hacer comidas colectivas, de buscarle un poco la vuelta desde ese lugar porque va a haber hambre. Y bueno, pareciera ser que mientras dure el enfrentamiento del zorro y el puma, que va a ser un enfrentamiento largo, va a haber deterioro de la salud y hambruna. Así que hay que cuidarse y, tener paciencia.
Eso, eso es un poco la lectura que tuvimos este año. Y bueno, después ya Chache Huanca y Mama Cusi y Mama Lucy subieron para... Ese fue un momento, estaba saliendo el sol, supongo, porque hacia donde mirábamos todos, ¿no? Miren acá abajo, ahí, esta chiquitita, había una guagüita de 8 añitos. Ahí ya, miren, ya había prendido bien el fuego, pues ya había llegado a la comunidad de Pasto Chico. Ese es Yechachehuanca, ¿lo reconocen ahí en el centro? Él es nuestro William Huma, él es el que hace la interpretación. Y ahí al costado está mamá Marcelina, había un par de yachaches también y había gente de la comunidad. No tengo foto, pero se hizo después la lectura de las hojas de coca. Al lado del fuego se abrió el corazón de la madre tierra, no para hacer ceremonia, pero sí para tirar las hojas de coca y vaticinar a cada uno. Esa es una lectura personal, digamos, ya depende de lo que te toque a vos. A mí me tocó que depende, me salió que depende de mí. Yo dije, no, ¿por qué de mí? Que dependa de otro. Y claro, o sea, no, ¿por qué? Pero bueno, depende de mí. Así que a cuidarme y a eso. Eh, y después se compartió unas capi, que cada persona llevó algo para compartir, entonces hicimos un desayuno colectivo. Y bueno, después ya nos fuimos por las salinas, paseamos con las mamas. Eh, nuestro centro, nuestro lugar ceremonial en las salinas está en el kilómetro 76. Es como 3 kilómetros después de pasar Salinas. Y después ya paseando por Salinas. Pues tratamos de tener color blanco, pero bueno, en esta ceremonia, digamos, a tanto frío ya es como ponerse el color que uno tenga, ¿no? Yo tenía una frazada, tengo una frazada blanca. No sé dónde ando yo por ahí. Ah, acá está esta que está acá, de frazada blanca, esta soy yo. Con sombrerito, esa soy yo. Ahí, mi gorrito blanco. Había hermanas que vinieron de Santa Fe, 27 hermanas de Rosario. Éramos un montón de gente, éramos 27 de Rosario, 20 del instituto, 15 de la comunidad Pasto Chico, 10 de Tilcara. Nunca fuimos tanto en este lugar. Yo hago acá en este lugar, creo que la primera vez que hice ceremonia fue en el 2013, si no me equivoco. Ahí en las Salinas. Eso fue el momento de salir el sol. Ahí ya había salido. Bueno, ahí están las mamas, miren nuestras hermosas mamitas. Mamá Cusiquilla, mamá Sumas Pacha y mamá Lucy. Bueno, las dos mamitas que están acá de este costado, ellas se fueron bajando, digamos, de Salinas. Bajando de Salinas nos fuimos para, ellas se fueron para Humahuaca. Y ahí en Humahuaca fueron para la comunidad, a Inca Cueva. Fueron a Inca Cueva y ahí hicieron la otra ceremonia el domingo de madrugada. A ver. Bueno, dice que llegaron de noche, que les hizo mucho frío, pero que es un lugar muy energético, dícese que no estaban cansadas, nada. Hubo presencia de animalitos, hubo presencia de animalitos. Nosotros cuando nos íbamos, bajábamos de Salinas, había... Miren, acá hay un video de Salinas, a ver si se ve. Ahí está. Ahí nos estábamos preparando para la salida del sol. ¿Ven la cantidad de nubes que hay? Nunca hay nubes, no suele haber nubes nunca. Em, Ahí está. Bueno, ahí tenemos la llamita. Ahí andaban las mamitas. Esa es la mamita Cusiquilla, la mamita Lucy, a Chachehuanca.
Mira la mamita y hermosa ella. La mamita Cusi tiene 70 años. Ay, perdón, 80 años. Y miren cómo camina. Se mantiene re bien la mamita. Eh, Quería mostrarles esto que es. Me ven a las amigas. Esta es Inca Cueva, o Cueva del Inca. Inca Cueva. Miren, tiene arte rupestre. Dice que es súper energético el lugar, me decía la mamita. Ahora, bueno, lleno de llamitas. Ahí estaba la mamita. Bueno, Pasó sí, sí, hermana. en, en donde me pasó de sentir así una energía muy fuerte fue cuando fui a la isla de la luna en el lago Titicaca, Ay, mirá, no conozco. Qué que lindo. incluso tembló la tierra con Qué bueno. Bueno, esos son nuestros centros ceremoniales, ¿no? O sea, no en cualquier lado se hace ceremonia. Son lugares energéticos. Por ejemplo, este lugar de Salinas, o sea, no hay señal de internet kilómetros a la redonda, pero en ese lugar sí. O sea, un par de metros por ahí es el lugar donde hay internet. Cuando Huanca lo estaba buscando el lugar, bueno, se tuvo en cuenta esto, que esté el Chañi de un lado, el otro cerro del otro, que estén representados los tres Janas Pacha. Cuando tiraron la hojita de coca, cayó parada, ese fue un indicio de lugar energético. Cuando prendes el fuego es increíble cómo se enciende de rápido. Y vos te das cuenta además que es un lugar especial porque está todo liso, 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 y en esa zona hay como si fuera montañitas de tierra, como que se acumula la tierra justamente por la energía que hay en ese espacio. Y estos tipos de ceremonias tienen que tener algún resultado, ¿sí? O sea, ¿por qué vamos a verlo? ¿Qué sucede cuando vamos a verlo? ¿Qué nos dice qué mensaje nos trae? ¿Cómo eso nos sirve para adaptarnos? Para eso es que nosotros vamos a hacer la ceremonia. Y al momento de hacer la ceremonia, como hay saumo, la presencia de las energías, nos equilibramos. A mí todavía me dura la tranquilidad. Nunca estoy hace mucho que no estoy tan tranquila como estoy en estos días. Y es bajando bueno, igual fue hace 3 días, ¿no? Pero tengo una tranquilidad rara. Digamos, nunca tengo tanta tranquilidad como la que estoy teniendo después de hacer ceremonia. Otra característica de que fue una buena ceremonia es porque después te da hambre. Te da mucho hambre y comes, comes, comes. Otra característica de que la ceremonia fue efectiva, que tuvo resultado. Y nosotros cuando hacemos ceremonia, justamente lo que hacemos es eso, es comunicarnos con las energías superiores de la naturaleza y el cosmos. Cuando hacemos ceremonia a la Pachamama, nos estamos comunicando con la Pachamama, con la energía madre, con el tiempo, espacio madre. ¿No? Cuando hacemos la Koya Raimi, nos estamos comunicando con las semillas y nos estamos preparando para la siembra. ¿No? Entonces, como que cada una de estas ceremonias tiene implícito un lenguaje que es el que nos sirve, por eso siempre es importante, bueno, no siempre, pero en caso de que se pueda, tiene que haber una persona que sepa interpretar los elementos. A veces no hay, bueno, no hay. A mí me ha pasado no poder ir a Salina y bueno, ese día igual levantarme, mirar el sol, sahumarme, tratar de vincularme igualmente, prestarle atención. Quizás me falta la información que tiene Yachatehuanca, pero igualmente lo hago la ceremonia. Y en caso de poder contar con gente que te puede explicar, tienen que prestar mucha atención porque no es que un ser especial es el que interpreta. Es cuestión de practicar las ceremonias y de aprender ciertos códigos que hay. Entonces, cuando vos te aprendes ciertos códigos, después ya puedes interpretar vos.
Por lo menos yo estoy en esa búsqueda de aprender a interpretar la tierra, el sol. Por eso acompaño a mis yachaches a las ceremonias. Entonces, les invito a ustedes que también acompañen a las personas que saben, que hagan la ceremonia, y si no, que hagan ustedes la ceremonia, ustedes mismos, de la forma que más puedan, que más se puedan vincular con la energía. Bueno, no sé si alguna quiere preguntar algo o decir algo. ¿Saben en qué año estamos? ¿En qué ciclo es? El 5533 creo que era. Ari, muy bien, hermanita, 5530. Qué lindo número, ¿no? 5533. Sí. Bien, no sé, ¿hay algo más que quieran compartir, decir? Bueno, vamos hasta aquí por lo menos con este tema, ¿sí? Continuando un poco con el tema que el último que hemos visto, que era este diálogo, yo las voy a invitar a que cada una haga un personaje y hagan la lectura de ese diálogo. ¿Se animan, hermanitas? Bien. ¿Empiezas vos, hermanita chica? Uy, Yaku chica. Chica Yaku. Ajinja Kashani. Nyoka Suti Kiya Pitaj Kanki. Shaikha Wataniyo Kanki. No, no, perdón, ahí es. Henry. Nyokapis Maipiti Yakinki. Nyoka Alto Comedero Pi Yakuni. Nyoka Puyay Shaita Munan Sanri. Allí, ¿alguna duda con este diálogo que leyeron? Es un nombre, flor que se multiplica. Qué bonito, ¿no? Mira y Sisa. Me encanta ese nombre. Yo creo que es uno de mis nombres quechuas preferidos. Mira y Sisa, flor que se multiplica. Y el Pitajkanki, imaginan Pitajkanki, ¿qué significa Pitajkanki? ¿Quién eres? ¿Quién eres, Pitajkanki? Acá me faltó ñoka sutika. Este K se pone porque es un tema del que ya hablamos. Como acá ya hablamos de Suti, acá es como hablando, es retomando el tema Suti, por eso es que aparece el K. ¿Sí? Y además musicalizador, ñoka sutika kilya. Pitajkanki, mira, y si sakani, hike a guatanillos kanki. ¿Sí? ¿Se acuerdan del uso del yoj y el cani, no? ¿Sí? Bien. Bueno, y esto ya son cosas normales, o sea, normales me refiero a que ya las vimos. Tendríamos que darle un cierre porque como que quedó ahí, ¿no? Como me gusta jugar, a mí también. Vamos, entonces. Como quieres jugar a la pelota conmigo, podría ser, ¿no? Como que bueno, ya que están hablando, como quieres jugar a la pelota conmigo. A ver cómo se les ocurre que podemos hacer esa frase. ¿Quieres jugar con la pelota conmigo? Munay
Munaki. Ah, no sé Bien, cuál es el. empezamos con un Munaiki. Eso es quieres. Tú quieres. Pushan. Pushan. Bien. Pugliai, como es objeto directo del Munaiki, Pugliaita. Munanki. Ahí dice jugar. Quieres jugar, dice. Conmigo. Bien, ñoca. Y con ñoca yo. Y con. No capi. Ese es. El pie es en. ñocaguan. Conmigo. ¿Quieres jugar? Ñocaguan pugliaita munaiki. Ahora, si ustedes ven esta pregunta, a diferencia de el imata, ¿m? El haika, ¿m? Es una pregunta que no tiene un pronombre interrogativo. ¿M? Entonces hace necesario para marcar la pregunta, además de la entonación de decir ñocagon pugliaita munanki, tenemos que agregarle el chu, pero no el chu de negación, sino el chu de pregunta. ¿M? Ñocagon pugliaita munankichu, ñocagon pugliaita munankichu, ¿quieres jugar conmigo? Mana, viste, es re mala. Ah, Ari, Canto. Cristian. Chutiguan, no, juguemos con la pelota. Chutiguan, Puglianchej. Sí, juguemos con la pelota. Chutiguan, Puglianchej. Chef es como para decir juntos, algo así. Allí, el nchej es la terminación. ¿Qué es el Cuyaita? El ta, perdón. Es para marcar el objeto directo, por ejemplo. Si yo te Ok. digo, eh, un Nike quieres, ¿no? Si yo pongo quieres frutas, pero vamos a poner en español para que se entienda bien. Quiero frutas, quieres frutas. Vamos con el Munani para hacerlo más simple. Quiero frutas, ¿sí? Frutas, Munani. Ahí dice frutas por un lado y quiero por otro. Para yo decir que lo que yo quiero son frutas, le agrego el ta. Frutas tamunani, quiero frutas, ¿sí? Entonces ese ta lo que hace es marcarme el objeto directo, ¿sí? ¿Qué cosa? Y ahí completas con el verbo. ¿Qué cosas quiero? ¿Qué cosa como? O sea, no todos los verbos tienen un objeto directo, ¿m? Pero por ejemplo el comer, el llamar, eso sí, frutas tamunani. ¿Qué cosa quiero? Quiero frutas. Frutas tamunani. ¿No? Por eso tiene ahí el ta. Después, ¿cuál era la otra pregunta? Por eso tiene el pugliaita. ¿Qué cosa quiero? Quiero jugar. Ah, y el enchejo. Terminación verbal. Mira, nosotros tenemos, hasta ahora ya sabemos el ñoja, can y pai, las tres de singular, ñoja, pai y kai. Vamos a ver el primer plural, que es el nosotros, ¿sí? Que la característica que tiene el runasim es que hay dos nosotros. ¿M? Tenemos por un lado, miren que la formación ñocas, los dos parten del ñoca, ¿sí? ñocanchej, ñocaiku. Los dos significan nosotros. La diferencia es que este ñocanchej de arriba es inclusivo.
quiere decir que todas las personas que están en el diálogo están incluidas en la acción, ¿sí? Si yo, por ejemplo, utilizo ñocancha, que estoy hablando de Guaira, ¿m? con, con la hermana Pacha y con la hermana Chica Yaku, las tres, ¿sí? Si yo digo ñocanche, eh, intita ca, caguanche, ese caguanche, nosotros miramos el sol. ¿M? Nosotros miramos el sol. Ñocanche, Jintita, Caguanche. Quiere decir que las tres, ¿sí? Ahora si resulta que no, únicamente la hermana chica y yo fuimos al Inti Raymi, porque la hermana estuvo estudiando, la hermana Janas Pachita, entonces ella no miró, ¿sí? Pero yo quiero decir que nosotras, chica y yo, digo el ñocaiku. Ñocaiku, Intita, Kawaiku. ¿No? Tienen dos terminaciones diferentes. Uno es el inclusivo, ñocanches, porque incluye a todas, y el otro es el exclusivo, porque no incluye a todas, excluye a alguien. En este caso es la hermana Janas Pachita, que ya no hizo ceremonia y por lo tanto no vio el sol. Ambos significan nosotros, nosotras vimos el sol. ¿Mm? Pero bueno, eso se define por contexto. Por eso es que tenemos ahí arriba la terminación nchej. Esas son las terminaciones verbales. Nchej y ku. Que se agregan a las terminaciones que ya habíamos visto, el nin, inki y el la n sola. ¿Qué decías, hermanita? Que si yo digo Intinta Caguanche, ya se entiende como que digo, nosotras miramos el sol, Sí. o tengo que decir sí o sí, ñocanche. No, 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 no es necesario decir niño cancha. Vos podés decir intita caguanche y ya, se entiende. Porque encima no hay ninguna terminación verbal que sea igual, entonces cada una tiene su terminación verbal, así que ni siquiera te vas a confundir, digamos. Intita caguanche, miramos el sol. Intita kawaiku, miramos el sol también, pero no todas. ¿Eh? Claro. Esa es, y bueno, presentamos dos pronombres personales nuevos y dos terminaciones verbales nuevas. Practiquen verbos, practiquen verbos, hermanitas, conjuguen verbos. Sabemos dos tiempos verbales ya, el presente continuo y el presente presente. Bueno, hermanitas, queridas hermanitas de mi vida, no tenemos tiempo de agregar algún tema más, pero ¿tienen alguna duda con respecto al diálogo? Cada una me tiene que presentar un diálogo de este tipo, ¿no? Yo ahora les voy a hacer el drive para que lo presenten al diálogo. Así un diálogo de presentación, de quién eres, dónde vives, cuántos años tienes. También podríamos preguntar si te gusta algo en específico. ¿Ves? Por ejemplo, si yo digo, llama unata munankichu, ¿qué estoy preguntando ahí? ¿Te gustan las llamas? Alilmi, si te gustan las llamas. A lo que yo puedo contestar, Ari, Yamata, Unani. O puedo contestar, Mana, Mana, Yamata, Munanichu. No me gustan las llamas. Pero eso es imposible. ¿A quién no le va a gustar las llamas? Son bonitas. Sí, sí. Son re lindas, son unos peluches gigantes. O sea, ¿quién no quiere una llama? Sí, ya. Sí. Claro, sí, son de lo más bonito que hay. Vemos un guanaco también.
Son los caniches del norte. A ver, qué otra frase podemos utilizar haciendo el verbo Munay? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguna duda con el verbo uso del verbo Munay? Si te gusta cocinar, por ejemplo, lo que nos preguntaba. Ay, guaycos creo que es cocinar. A ver, déjame que busco el verbo. Guaycos creo que es, pero bueno, no quiero. Guaycuy, guaycuy. Está bien. Guaycu. Ujú. Guaycuita, munanqui, chu. ¿No? ¿Te gusta cocinar? Ari, aylluy, aylluypaj para mi familia. Aylluypaj, guaycuita, munani. Me gusta cocinar para mi familia. ¿Mm? Ahí creo que tenemos un sufijo nuevo. No sé si ya lo habíamos visto el paj. No, Mm, Paj, para. para. Ajá. Miren qué bonita esta frase. Eh, cusi, kunan, kunaipa para mi felicidad. Kusikunaipa para mi felicidad. Em, Aylluypa, guayuita, guaycuni. Para mi felicidad, cocino para mi familia. ¿Sí, no? Qué bonita. Aparte me encanta esta idea de armar frases a partir del Kusikunaipa, para mi felicidad, para nuestra felicidad, qué cosa hacemos. Pero bueno, ese es otro capítulo. Hermanitas queridas, muchísimas gracias Pachi por venir a clases. Nos estamos viendo en la próxima clase, que es el próximo martes. Y de